El Sahel se ha convertido en el epicentro del terrorismo global y concentra el 43% de las muertes por terrorismo en el mundo. A pesar de un potente despliegue militar de países del África Occidental y de fuerzas europeas, la violencia, lejos de remitir, se ha extendido. Desde 2012, la inseguridad pasó de Mali a Burkina Faso y Níger y ahora amenaza incluso a los países del Golfo de Guinea. Parte del problema es que estas respuestas militarizadas no abordaron las verdaderas causas de la inseguridad: la falta de gobernanza, de servicios públicos de calidad y de oportunidades económicas para la población. Pero el terrorismo no es el único desafío. Desde 2020, el Sahel ha experimentado una oleada de golpes de Estado. Primero en Mali, luego en Burkina Faso y hace 2 veranos también en Níger. Aunque las circunstancias de cada país son, por supuesto, distintas, sí existe un denominador común. Las 3 juntas militares se presentaron como una suerte de cirujanos de hierro necesarias para suplir la incapacidad de los gobiernos anteriores para traer seguridad y desarrollo económico. Y en un primer momento, esta narrativa caló entre la población. Hartos de la violencia, la crisis económica, la corrupción y la falta de servicios básicos, muchos, especialmente los jóvenes, salieron a celebrar la caída de sus presidentes democráticamente elegidos. El espejismo duró poco. La llegada de las juntas restringió las libertades políticas sin traer la paz ni la estabilidad prometidas. Desde el primer día en el poder, las juntas militares dieron un volantazo a la política exterior de sus países. La ruptura oficial este pasado enero con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental en favor de su propia organización regional, llamada la Alianza de Estados del Sahel, es solo una de las señales de este cambio. Las relaciones con Francia, la Unión Europea y Estados Unidos atraviesan su peor momento desde las independencias en los años 60. Acusaciones de neocolonialismo han llevado a estos gobiernos a expulsar a las misiones militares de estos países occidentales, a la vez que han fortalecido sus lazos con potencias como Rusia, Turquía o China. Un cambio de alianzas que reconfigura el tablero geopolítico de la región. Bienvenidos y bienvenidas al 10º episodio de la 5ª temporada de Conversaciones Elcano, el podcast del Real Instituto Elcano. Somos Marta Driese e Ignacio Urbasos, miembros del equipo de investigación del Elcano y presentadores de esta temporada. En este capítulo vamos a hablar de los retos que enfrenta la región del Sahel. Conversaciones Elcano, temporada 5, episodio 10. El nexo seguridad-desarrollo en el Sahel. La création de l'Alliance des États du Sahel, cette création est notre passeport pour la sécurité. Este era Salifou Modi, el ministro de Defensa de Níger, que aseguraba en la televisión nacional que la Alianza de Estados del Sahel es, cito, el pasaporte de Níger hacia la seguridad. De hecho, la organización subregional ha anunciado la creación de una fuerza militar conjunta para sustituir a la red de iniciativas militares, tanto regionales como internacionales, que se desmantelaron tras los golpes de Estado. Sin embargo, la realidad sobre el terreno es muy distinta. En el último año, la filial de Al-Qaeda que opera en la zona ha logrado atacar posiciones militares a las puertas de Niamey, la capital de Níger. También ha atacado en el aeropuerto militar de Bamako, capital de Mali, así como un centro de entrenamiento de la gendarmería en la misma ciudad. Como ha señalado el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el aumento de la inseguridad, incluyendo la proliferación de grupos terroristas y otros actores armados no estatales, sumado a la inestabilidad política, está generando una crisis en el Sahel que supone una amenaza global. No es una sorpresa, entonces, que en este contexto España haya identificado al Sahel y al África Occidental como prioridades de su política exterior. El Sahel es un contexto de policrisis complejo, pero afortunadamente hoy tenemos con nosotros a Beatriz Mesa, experta en la región. Beatriz es profesora en la Universidad Internacional de Rabat y en la Universidad Gaston Berger de San Luis, en Senegal. Bienvenida, Beatriz. Muchísimas gracias, conversadores del Elcano. Bienvenida, Beatriz. Gracias a ambos. Hemos comentado que la amenaza terrorista en la región del Sahel no deja de intensificarse y expandirse. Las peores consecuencias, como suele ocurrir, las sufre la población civil. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, hay más de 2,8 millones de personas desplazadas en Burkina, en Mali y en Níger. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, Beatriz? ¿Cómo hemos llegado a una de las mayores y peores crisis humanitarias que se está produciendo en la región, en el espacio sahelo-saheliano? Pues habéis hecho un resumen muy correcto, muy acertado, de un Sahel cada vez más inseguro. Inseguro no para la globalidad del mundo, sin querer corregir a nuestro secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ni muchísimo menos, pero como podéis imaginar, son las poblaciones sahelianas las que están sufriendo una múltiple crisis, que es una crisis especialmente social, económica, identitaria y una crisis de seguridad. Hemos llegado hasta aquí con esos desplazados,
con esos refugiados y con ese golpe a las actividades económicas básicas que son principalmente la transhumancia, la ganadería y la agricultura, porque se ha producido durante la última década y más de la última década el surgimiento de grupos armados que antes eran individuos armados, pero que se han ido sofisticando con el tiempo y que han ido creando microestados o estados paralelos a los estados centrales. Han conseguido esos grupos armados, actores no estatales, pues organizarse y poner en jaque a los estados del Sahel, grupos armados que tienen legitimidad popular, que esto es muy importante también decirlo, y esa violencia, que es una violencia que antes se circunscribía, como bien sabéis, en el norte de Mali, que se ha transnacionalizado a otros países vecinos de Mali, concretamente una Níger, una Burkina, que forman parte de las fronteras del Iptako-Gurma, pero que está llegando más allá, como también habéis mencionado, los países del Golfo de Guinea, y que están consiguiendo pues representar un horizonte nuevo para las juventudes, una oportunidad para las juventudes. ¿Cómo es posible que la violencia represente una alternativa para nuestras juventudes? Esa es la madre del cordero, esa es la preocupación, y que los estados del Sahel no sean capaces de confrontarles, y especialmente que no sean capaces de generar confianza, porque aquí hay un problema entre los estados, las capitales, y la confianza con respecto a poblaciones de zonas, vamos a llamarlas periféricas, en donde los grupos armados tienen mayor legitimidad, en los que confían, digamos, que las poblaciones locales. Entonces, vamos poco a poco, pero para que nuestra audiencia comprenda, los que nos escuchan, que los estados tienen un problema de legitimidad, un problema de credibilidad con esas poblaciones que se reconocen a través de grupos armados. Imaginaos dónde estamos. Has hablado de estos grupos criminales transnacionales, pero normalmente a nosotros nos llega una imagen de terrorismo en la región del Sahel. ¿Cuál es la relación entre estos grupos criminales y el terrorismo que se está desarrollando en esta región? Bueno, hay mucha relación, evidentemente. Sabéis muy bien que el terrorismo no se puede estudiar como un fenómeno que cae del cielo en el Sahel. El terrorismo, para entenderlo, lo que yo llamo violencia política, hay siempre que contextualizarlo en la historicidad. No es posible responder al terrorismo sin comprender qué ocurría en el Sahel en los años 2000, en los años incluso 90, previamente a la llamada yihad global, cuando los Estados Unidos sufrieron aquellos bárbaros atentados terroristas que nos hicieron ver que aquel atentado terrorista que sufrió los Estados Unidos era una amenaza global que podría impactar cualquier geografía del mundo, y ahí los Estados Unidos implementó una política internacional de lucha contra la yihad global, utilizando escenarios, en su momento fue Afganistán e Irak, fue una externalización de su frontera securitaria a otros escenarios, como digo, en Oriente Medio, en el Cáucaso, pero que luego fueron llevados a la región del Sahel, en donde no vivíamos terrorismo internacional. Teníamos problemas locales muy importantes que estaban relacionados una vez más con economía criminal. Veníamos de ahí, veníamos de contrabando, veníamos de economía informal, veníamos de, para que los oyentes lo entiendan, tráfico de coches, tráfico de cannabis, hachís, por consiguiente tráfico de cocaína. Estos recursos informales o criminales es lo que aportaba recursos, valga su redundancia, a estos individuos armados que proceden de zonas donde pues cultivar un tomate no era posible, porque estamos hablando de zonas muy áridas, en donde no hay humedad, la dificultad una vez más de poder generar otro tipo de actividad económica relacionada con la agricultura. La ganadería sufría también en la transhumancia el impacto del cambio climático. No lo justifico, pero para que entendáis por qué esas comunidades árabes y tuareg envueltas en organizaciones criminales empezaron a entender que a través de esas actividades informales o criminales era una manera de sobrevivir, una oportunidad económica y una manera, una vez más, de crear redes de organización criminal, y esa organización criminal nos llevaba también hacia los secuestros, esos secuestros de rehenes internacionales que aportaban grandes recursos a estas estructuras armadas que van creciendo con el tiempo y que se van sofisticando, como decía, con el tiempo. Entendieron que era una manera, una vez más, de encontrar alternativas y oportunidades a estas antiguas poblaciones nómadas que van a dejar de ser nómadas para entrar
entrar en estos modelos económicos muy modernos. Y ahí empezamos a hablar de terrorismo, porque el terrorismo, esa etiqueta se empieza a colocar en el momento en que se empiezan a secuestrar a personas. Secuestros de personas que se hacen bajo un eslogan o bajo una etiqueta, como decía, como la de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Y es ahí cuando Occidente entiende que el Sahel está expuesto a dinámicas de violencia de carácter terrorista porque hay secuestros. Pero no hay atentados terroristas como tal, porque aunque esto cuesta ver, los primeros atentados terroristas de carácter, vamos a decir, yihadista, se inicia tras la intervención de Serval y de Berkane, antes de 2013, con operaciones internacionales producidas por Francia, liderando en este momento la lucha contra el terrorismo. Como vengo explicando, vivíamos situaciones de criminalidad y vivíamos secuestros que se hacían en nombre de una ideología llamada yihad, pero como os explico, responde a cuestiones muy locales. El terrorismo internacional, con atentados contra la población principalmente, van a empezar en el norte de Mali tras esa intervención de Serval liderada por Francia o Berkane, y en Burkina Faso en 2016 en Ouagadougou. Y ahí se produce una transformación absoluta de las dinámicas de violencia que Occidente le llamaba yihadismo. Yo le llamaba otra cosa. Insisto, le llamábamos otra cosa porque eran secuestros y otro tipo de operaciones que, aunque se hacían en nombre de una organización de carácter en este momento yihadista que tiene un referencial religioso, respondía a luchas de poder internas y a cuestiones muy domésticas, ¿de acuerdo? Pero por eso digo que la hibridez a la que mencionabas, Ignacio, la transversalidad de los grupos armados que van bailando entre el yihadismo como ideología, pero también el secesionismo, porque no se puede entender ese yihadismo local sin comprender que primeramente o inicialmente venimos de luchas territoriales de carácter secesionista con un protagonista que son los árabes y los tuareg de Azawad. Azawad es norte de Mali, en donde esos actores vienen, insisto, protagonizando dinámicas de violencia porque venían buscando la apropiación del norte de Mali, se reconocen a través del norte de Mali como parte de su reivindicación territorial para estas actividades económicas, y porque además el norte de Mali les da un reconocimiento identitario, porque no nos da tiempo, pero hablamos también de cuestiones muy raciales. El norte de Mali está en manos, hegemónicamente hablando, de los tuareg y de los árabes, pero no solamente están estas comunidades blancas, para que me entendáis. Hay otras comunidades que son mayoritarias desde el punto de vista poblacional, pero son minoritarias desde el punto de vista de hegemonía política, porque esa hegemonía política, ese poder en manos de estas tribus árabes y tuareg, tiene que ver con un pasado precolonial y un pasado colonial. Son los guerrilleros, los que siempre se impusieron también a los poderes imperiales europeos y concretamente a Francia, y eso se ha mantenido en el tiempo. Estos árabes y tuareg, insisto, vienen también de dinámicas de comercio internacional, de rutas transsaharianas, son los que imponían el poder del conocimiento, el poder de la ruta, el poder del comercio y el poder de la violencia, el poder de las armas. Muchas gracias, Beatriz, también sobre todo por subrayar la importancia que tienen las cuestiones locales en el yihadismo hoy, ¿no? O sea, quiero decir, con el declive de las grandes matrices, al final son agravios locales los que terminan alimentando la violencia. Entonces, gracias por subrayarlo. Quería preguntarte por los vecinos del sur, de Mali, de Burkina y de Níger, por Costa de Marfil, por Ghana, por Togo, por Benín, que parecía que de alguna manera lograban resistir la expansión de la violencia. Sin embargo, ataques como el de este 9 de enero en el norte de Benín, que, como sabrás, se cobró la vida de 28 soldados, indican que en realidad no es así. Entonces, ¿qué lecciones aprendidas pueden servir a los países del Golfo de Guinea para evitar la misma suerte que sus vecinos, Mali, Burkina y Níger? Bueno, hay que frenar esta violencia política que supera las ideologías. Aquí ya no estamos hablando de cuestiones ideológicas, y eso nos da esperanza para pensar que podemos encontrar soluciones de futuro, especialmente en los espacios que tú estás marcando, como el de Benín, el de Togo, porque ahí no hemos tenido problemas relacionados con la territorialidad y con grupos de carácter tribal, tuareg y árabes que no quieren, digamos, que someterse al poder de los negros bámbara, para que lo entendáis. Estamos hablando ya de países de mayoría etnia negra,
en donde hay una mayor cohesión poblacional, y esta cohesión poblacional no puede ser derruida y destruida por estos elementos armados. Si esto se produce, Marta, es porque tenemos desgraciadamente mucha desigualdad social, mucha injusticia social. Esto no es nuevo, pero tenemos que entender que desde la época poscolonial hay zonas útiles que han sido desarrolladas por parte de los estados centrales, especialmente en las capitales y en otras zonas más prósperas, y hay zonas menos útiles que están más sufridas por los cambios climatológicos, porque se encuentran en esas situaciones geográficas frágiles, ¿de acuerdo? Y esa fragilidad geográfica, esa fragilidad comunitaria, esa fragilidad de cohesión es la que utilizan estos individuos armados para encontrar legitimidad y para atraer a esos jóvenes. Y esa es la responsabilidad de los estados. Estamos todavía a tiempo de no dejar que esta lacra siga extendiéndose por otros países más fáciles de controlar porque es una talla más pequeña, como una Benín, como una Togo. Si realmente se consigue que un grupo armado se instale en una zona es porque tenemos intencionalidad de dejarlo ahí, porque realmente es posible en estas zonas, como os digo, en estos países más pequeños, de controlar esa lacra. Algo que no es tan fácil en la frontera de Níger, en la frontera norte de Mali, vecina con Argelia, sur de Argelia o norte de Burkina Faso, no es tan fácil. Ahora mismo tenemos un problema de diabolización de otras comunidades que no habían entrado en las filas de la violencia y que ahora lo están haciendo por revoluciones sociales locales, que son los SPEL, que como sabéis es la protagonista nueva después de los tuareg y de los árabes de Azawad, de esa violencia transnacional. Los SPEL es la comunidad más importante en toda la África subsahariana. Los SPEL, las juventudes SPEL, sufren precariedad económica porque están dedicados a la ganadería, principalmente a la transhumancia, y debido al impacto también del cambio climático ya tenemos a los SPEL que han encontrado otras oportunidades dentro de las filas de la violencia. Y entonces el problema es que esa fragilidad, una vez más, relacionada con una cuestión natural, se utiliza por unos grupos armados que responden y obedecen a cuestiones de poder y están embaucando a estos jóvenes en estas dinámicas. Y entonces ahí está esa responsabilidad. Con lo cual, tampoco podemos permitir que algo que había sido convivencia entre las diferentes comunidades, como los Dogon, los Pel, los Bambara, los Mosi, en el caso de Burkina Faso, no podemos permitir que eso que había sido convivencia entre las comunidades locales se convierta en elementos de tensión, y esa tensión nos pueda llevar una vez más hacia crisis de sociedad, hacia crisis de modelos de sociedad diversos en los que siempre hemos estado desde la época precolonial. Y esa es la utilización de los grupos armados, que no le podemos dar esa oportunidad a ellos para continuar creando una vez más crisis y generando falta de cohesión social. Y esa es la responsabilidad que tenemos en los estados del Sahel, y por eso yo siempre invoco a los mediadores religiosos, a los mediadores comunitarios, a los cheferians, que tienen delante de ellos un trabajo muy importante para seguir creando o intentar luchar contra esos actores de extremismo político, de extremismo social, de extremismo religioso. Llámale lo que quieras, no deja de ser extremismo, porque están buscando crear tensión y división interna, incluso división entre las religiones. En Burkina Faso siempre ha habido una convivencia extraordinaria entre los cristianos y entre los musulmanes. La sigue existiendo. Son países de sincretismo cultural, de sincretismo religioso. No podemos permitir que esos grupos armados sigan profundizando en estas tensiones que todavía son pequeñas, pero que pueden ir más lejos. Por eso hay una responsabilidad de los actores estatales que no lo están haciendo bien, pero sobre todo tenemos una responsabilidad por parte de esos otros actores no estatales dentro, como os digo, del campo religioso, del campo de la comunidad, de esos jefes tradicionales en el Sahel, que Occidente lo entiende menos, pero que es muy importante. A ellos tenemos que recurrir para dialogar y para crear todavía espacios de convivencia. Estamos a tiempo, no podemos permitir seguir transnacionalizando esa violencia. Tenemos herramientas para hacerlo y tenemos actores también. Hemos hablado de la época colonial y precisamente las relaciones ahora mismo entre Francia y los países del Sahel se encuentran en su punto más bajo. La expulsión de las misiones militares francesas en Mali, Burkina y Níger fue el primer gran golpe, pero ahora la tendencia se ha extendido a toda África Occidental. En los últimos meses, por ejemplo, Senegal, Costa de Marfil y Chad
han anunciado el cierre de sus bases militares francesas, marcando un giro histórico en la presencia de Francia en la región. ¿Qué factores explican este rechazo generalizado ahora? Y nos encontramos en un punto de inflexión en la influencia de París en el Sahel. Nos encontramos, acabas de decir, Ignacio. Un punto de inflexión. Un punto de inflexión. Bueno, en primer lugar, hay dos reflexiones principales y dos dinámicas. Las narrativas hostiles antifrancesas que abarcan el conjunto de Europa de Occidente tampoco es nuevo. Antes habéis pronunciado los golpes de Estado como una dinámica diferente al terrorismo. Los golpes de Estado que se han producido en Níger, en Burkina Faso y en Níger no son per se, en el sentido que son golpes de Estado que acompañaron movilizaciones populares inéditas en las capitales de estos países, una ciudadanía que llevaba recibiendo producción de inseguridad. Es decir, después de más de 10 años de intervención de las fuerzas especiales francesas, llamadas Operación Serval, continuadas con Operación Berkane, con ese envío de los James Bond al norte de Mali a Sawat, para confrontar al enemigo, que es un enemigo que Francia le llamó yihad, pero que Mali no solamente le llamó yihad, sino toda organización armada, todo grupo armado que está erosionando mi integridad territorial por lo que yo a ti, Francia, te he llamado, para que tú vengas aquí y me devuelva mi integridad territorial, que fue la que se erosionó por parte de los grupos armados sin hacer distinción de quién levanta la bandera de la salafía yihadía con un referencial religioso o quién levanta la bandera del secesionismo por parte de los tuareg y de los árabes, que responden a otros derroteros, pero que al final hay vasos comunicantes entre unos y entre otros. Francia sí distinguió entre quién es mi amenaza y quién no es mi amenaza, pero Francia no le preguntó a Mali ¿cuál es tu percepción de la amenaza? Y ahí se produce parte del fracaso de Occidente en África, que por cierto es mi último libro ahora que acabo de sacar con Almuzara. Entonces, ahí se produce una crisis muy importante entre Francia y los estados del Sahel y concretamente Mali. Con lo cual esto llega a la población porque el Sahel es inteligente y tiene población y tiene intelectuales, tiene clase política, tiene académicos, tiene pensadores que no entendían cómo es posible que después de una década de intervención internacional liderada con Francia seguimos produciendo mayor inseguridad. ¿Cómo es posible que no solamente estamos produciendo mayor inseguridad, sino que siguen proliferando los grupos armados, pero no es que proliferen, es que se siguen creando y multiplicando? De una Al-Qaeda en el Magreb Islámico hemos transitado y hemos pasado a un Frente de Liberación de Matzina, a un Ansar al-Sharia, a un Daesh, a un Estado Islámico, como decía. En el caso de los movimientos secesionistas también se siguen multiplicando. ¿A qué habéis venido a hacer aquí?, se preguntan los sahelianos. ¿A qué habéis venido? ¿Habéis venido aquí a hacer producción securitaria? Nosotros no estamos percibiendo eso. Y eso se utilizó por parte de los militares. Fue una ventana de oportunidad para ellos para retornar a la silla presidencial, seguidamente de unas movilizaciones sociales muy importantes que entendían que esto no está funcionando, seguimos recolectando inseguridad. Y ahí se produce una vez más el giro geopolítico. El giro geopolítico que es Mali no expulsó en primera instancia a Francia. Mali dijo, voy a hacer un cambio geopolítico, voy a diversificar mi partenariado, pidiéndole a otros actores, en este caso a Rusia, enemiga de Occidente, con sus fuerzas irregulares, con sus soldados de la Wagner, le voy a pedir que intervengan para que me devuelvan aquello que los actores clásicos como Francia no supo hacer. Porque, ¿qué te decía Mali? Digo esto porque es muy importante. El norte de Mali fue un estado de facto durante una década, quedó en manos de los grupos armados a pesar de la intervención internacional. ¿Por qué? ¿Por qué, teniendo una presión internacional, el Estado de Mali siguió en manos de una parte de la insurgencia armada, no de los yihadistas contra los que los franceses estaban luchando, pero sí contra los secesionistas? Y esto Mali no lo comprendía. Íbamos hacia una separación absoluta del norte con respecto al sur. Eso forma parte también del fracaso de Occidente, aparte de no compartir soberanía con el Estado maliense, no compartir información, etc. Y eso, pues,
fue una serie de crisis de acuerdo que se está produciendo a partir de Mali con Occidente y concretamente con Francia, porque los españoles no nos queremos ir del Sahel. Los españoles, nuestras operaciones como la de UCAP y la de UTEM, que son muy importantes, que son operadores que estaban formando y entrenando a nuestros soldados en esa visión de refundar ejércitos locales, no nos queríamos ir. Incluso, si me lo permitís, no compartíamos determinadas experiencias militares de otros socios dentro de la Unión Europea. En fin, que con esto yo no sé si esto responde a la pregunta porque ya me he ido hacia otros derroteros. Con esto lo que os quería decir es que hay una crisis con Occidente y una crisis con Francia concretamente que ha impactado el conjunto de la Unión Europea, porque no vamos solos, vamos en equipo, pero tampoco estoy justificando lo que se ha producido posteriormente, porque si bien Mali tiene todo el derecho soberano del mundo a crear alianzas estratégicas con quien le dé la gana, y en este caso lo hace con otros actores, sea del campo BRICS o sea otros actores con los que también se unen otros países del norte de África que mantienen relaciones con Europa, como Marruecos o como Argelia, Mauritania, otros países del norte de África que tienen relaciones, digo, con Europa, pero también lo tiene con Rusia, también lo tiene con China. Esa diversidad de partenariado estratégico que mantienen países del Magreb, amigos de Occidente, es lo que está haciendo un Sahel en donde concretamente Francia no permitía que sus antiguas colonias, en donde él pues seguía manteniendo un proceso neocolonial, esa narrativa real, no permitió la entrada en el campo de la seguridad de Rusia, porque en un campo de exclusividad para Francia, Francia desplazó a los Estados Unidos también. Entonces, bueno, el Sahel se ha planteado hasta el momento una pregunta básica. Han pasado más de 40 o 50 años de independencia, no hemos conseguido soberanía ni securitaria, ni económica. Seguimos siendo grandes dependientes del exterior. Vienen aquí, extraen nuestros recursos, siguen extrayendo el oro, que es una dinámica fundamental. Sale el oro fuera, sale el uranio fuera, salen otros minerales y al final nos encontramos en situaciones de estancamiento y no hemos conseguido ni emanciparnos ni de emerger. Hay una responsabilidad local, mala gobernanza, corrupción, llamadla. Venga, vamos a traer todo eso, me parece bien. Pero es que realmente nos importa desde Occidente crear industrias. No estamos creando industrias. Nosotros hemos, desde Occidente, las grandes multinacionales, y ya no solamente las clásicas de una Francia, un Reino Unido, hay que hablar de Australia, hay que hablar de Canadá. En fin, que es complejo. Tenemos que entrar en otras dinámicas, si realmente nos interesa una África próspera, si realmente nos interesa una África que crea industria para sus poblaciones para evitar movilidad extracontinental, si realmente estamos sufriendo por una África que sufre inseguridad alimentaria, que sufre otro tipo de inseguridades, si realmente nos importan esas poblaciones en la Agenda 2040-2050, vamos a hacer un poco de contribución en el desarrollo de África. África no está siendo desarrollada, África no está siendo industrializada. África hasta el momento ha sido un nicho de oportunidades para los actores internacionales y ahí se está aprovechando. Rusia, a través de la Wagner, está cometiendo semanalmente violaciones de derechos humanos contra civiles que no tienen nada que ver con los grupos de violencia, y esto es un problema porque tampoco es la solución. Lo decías antes, la militarización que tampoco está dando resultados. La Wagner sí viene contra todos, pero está creando mayor odio que no nos lleva ni muchísimo menos hacia soluciones de futuro. Odio entre los tuareg y los árabes del norte de Mali, incluso de los Spel, de la ciudadanía Spel, que no tiene nada que ver con la violencia y que no sabe dónde agarrarse. Tiene miedo de los estados porque los estados están con las Fuerzas Armadas malienses, por ejemplo, con las fuerzas irregulares en Burkina Faso, con los BDP o con las Wagner, están actuando contra este terrorismo, pero realmente no se está identificando bien quién es terrorista, quién no es terrorista, quién está formando parte de las cativas y quiénes son civiles que no tienen nada que ver con la violencia. Estamos creando un estado de terror. Esto es un problema. Hoy, señoras y señores, estamos aquí para presentar la nueva estrategia España-África 2025-2028, una estrategia en la que nuestro país quiere iniciar una nueva era en su relación con el continente africano, de igual a igual, una era en la que España afortunadamente aporta un liderazgo desde el extraordinario momento económico que vive. Volviendo a España, acabamos de escuchar al presidente Pedro Sánchez en la presentación de la nueva estrategia España-África para el trienio 2025-2028. Una de las grandes preguntas es, ante la salida de Francia del Sahel,
cómo deben España y la Unión Europea rearticular sus relaciones, tanto con las juntas militares como con los países del Golfo de Guinea. Muy buena pregunta. El hecho de que Francia se haya retirado de su dimensión securitaria en el Sahel y que haya impactado el resto de los socios europeos por solidaridad, porque ya decía al principio que vamos juntos, que vamos en equipo, esto es un error. Europa no se puede retirar del Sahel, independientemente de los otros actores internacionales que estén presentes, porque llevamos en el Sahel desde hace muchos años y porque sobre todo el Sahel sigue reclamando de la parte de los europeos pues contribución y aportación en otro tipo de cuestiones, como tiene que ver con instituciones, con gobernanza, con seguridad alimentaria, que es fundamental. La cooperación al desarrollo sigue siendo importante para estos países, pero hay que hacer una revisión de la cooperación al desarrollo. Tú no puedes traer desarrollo cortoplacista, tú tienes que traer desarrollo siempre a largo plazo, es decir, que tenemos que intentar crear soberanía alimentaria real, no venir con un proyecto concreto y después nos vamos, etcétera y tal. Entonces, hay que revisar eso, qué tipo de cooperación al desarrollo hemos estado haciendo. Tampoco podemos venir para llevarnos el uranio, una vez más. Tenemos que crear industria. Y eso, hay que crear industria a partir de nuestros recursos naturales y nuestras materias primas. Y ese es el tipo de cooperación al desarrollo de las agencias. Y esas agencias europeas tienen que volver. Tienen que volver porque tienen experiencia, porque llevan muchos años, una vez más, trabajando con los actores autóctonos. Y si se va la seguridad porque hay una crisis securitaria, no tendría que irse el resto de los actores. Es verdad que se han ido porque también ya hemos sido expulsados, ya el Sahel no ha querido seguir manteniendo, pero tenemos que recuperar la confianza. Hay que volver a traer esos actores europeos por cuestiones de educación, insisto, por cuestiones de instituciones, por cuestiones de seguridad, desde el punto de vista poblacional. Entonces, como Europa al mismo tiempo está diciendo que no puede sentarse con golpistas, porque entiende el golpismo desde una interpretación per se. Esto es un error. Esto es un error. De hecho, en el pasado nos hemos sentado con golpistas. Eso es así, sí, claro. Esto lo has estudiado, Marta. Hemos estado sentándonos con otros golpistas per se. Ahí sí que había, en ese momento, se buscaba de alguna manera en una coyuntura de fragilidad interna en los estados. Lo hemos visto en Burkina, lo hemos visto en Níger, lo hemos visto en Mali. Y hemos seguido trabajando con ellos desde las agencias de cooperación al desarrollo. Hemos seguido trabajando diplomáticamente, políticamente. Han viajado las delegaciones políticas desde Europa, concretamente desde Francia o desde España, han viajado a Bamako, han viajado a Niamey, hemos estado trabajando con ellos. ¿Por qué ahora no y antes sí? Entonces yo creo que hay que esperar transiciones políticas por parte de estos regímenes. Entiendo que en esas transiciones que vamos a tener que esperar mucho, pero es verdad que hay un compromiso por parte de los golpistas para transitar hacia proyectos democratizadores de donde veníamos en este caso, y yo entiendo que Europa tiene que retomar los contactos. Espero que lo está haciendo de manera bilateral a partir de nuestra diplomacia española, por ejemplo, en Bamako me consta que se está haciendo. Entonces no podemos irnos y tenemos que seguir creando diplomacia bilateral, porque hay otras cuestiones también muy importantes, como la movilidad, las migraciones que nos importan, los acuerdos bilaterales. En fin, esperemos que tomemos conciencia de la importancia de seguir una vez más construyendo tejido diplomático bilateral en este caso, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y tenemos una última pregunta. ¿Podrías, por favor, recomendarnos un libro o una película que nos ayude a entender un poco mejor la región del Sahel? Sí,
Los grupos armados del Sahel, conflicto y economía criminal que he escrito yo. Qué egoísta y qué egocéntrica, qué horror. Y especialmente mi último libro, El fracaso de Occidente en África, la nueva amenaza que no queremos ver, que acabo de publicar con Almuzara. Tendría que recomendar también libros de compañeros, pero recomiendo esto porque llevo trabajando mucho y muy duro, y escribir es muy difícil, y tener tiempo para escribir también, y tener tiempo para investigar también. Hacemos mucho trabajo de campo. Viajar al Sahel no es fácil en los tiempos que corren por la vida, por la responsabilidad profesional, y seguimos dejándonos los cuernos literalmente para entender las poblaciones del Sahel y para conectar con lo local y para confrontar la desconexión de Occidente con lo local. Con lo cual sí que me gustaría, Marta, por favor, que si queremos entender por qué de estas crisis múltiples, pues yo te voy a recomendar mi libro, que para eso me lo he currado, que es El fracaso Occidente en África, la nueva amenaza que no queremos ver. Claro que sí. Bueno, pues con estas 2 recomendaciones cerramos este episodio. Muchísimas gracias, Beatriz, por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer en Conversaciones con Elcano. Gracias. Muchas gracias. Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Ignacio Urbasos y Marta Driese, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Marta Corral, Laura Mula e Ivanosca López Valerio se encargan de la distribución digital. Pablo Colomer, Sara Mejía, Aura Moltó y María Solanas asesoran con la producción y diseño de episodios. La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva, y la grabación a cargo de Íñigo Guerrero de Blueberry Studios. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano. Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts e iVoox, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, www.realinstitutoelcano.org, o síguenos por X, Twitter en @rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast.